es de aplicación de integrales. Nosotros ya hemos visto aplicación de área, cómo calcular el área con la integral definida. Vimos también integrales impropias. Y lo que vamos a ver ahora es volumen de sólidos de revolución. ¿Sí? Sólidos de revolución. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a primero a entender, ¿sí?, un poquito a qué vamos a llamar y cómo vamos a ir calculando estos volúmenes. ¿Sí? Yo acá les puse una animación para que veamos un poco en qué consiste. ¿Sí? Esta página después la podemos copiar ahí, por ahí se las copio y se las pegamos después en el enlace, les transmitimos este material. Entonces fíjense que lo que tenemos acá es una gráfica de una función, ¿sí? Es esta función que tiene esta forma, esta curva, ¿sí? Y lo que se hace, ¿qué está haciendo esa curva? A ver qué ven ahí ustedes, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con esa curva? Yo tengo esta función que sería esta curva y que me está generando ahí un área. ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Viendo? Sí, se ve, Fabi. A ver, chicos. ¿Hola? Sí, se ve, Fabi. Ah, bien. Sí. Bien, lo que está haciendo es Ya. que está girando en torno al eje, a uno de los ejes. Sí, te No, escucho, Estela. que, que por ahí no lo habíamos hablado, pero ya van a tener que empezar a usar micrófono y demás, porque saben que ya se habilitaron las mesas para examen final de todas las materias de todos los años y ya van a tener que perder el miedo a hablar con nosotros en las clases. Así que esto es una buena práctica para que ellos Sí, Profe, aparte puedan. para antes, probarlo. Sí, Aparte profe, para probarlo, ir probando el audio, si sí. funciona, ¿sí? Sí, te escucho. ¿Querías consultar decía, algo? sí, antes de cortar la clase podrían más o menos, o podrían mandar tipo al foro como es el tema de los finales, porque yo cada tanto tipo quiero acceder al campus y eso, y medio como que me anda mal el internet o me baja la página y eso. Podrían tipo después tipo ponernos al tanto del tema. Sí, sí, después en otra de las clases vamos a charlar. Hoy es una de las últimas en cuanto a temas teóricos. Como les decía, quería por ahí concluir antes la clase, pero no se preocupen, volvemos. El miércoles lo charlamos. Dale, Bien. gracias. Hacemos una ¿Eh? especial para El eso. miércoles hacemos una especial para eso, hablamos bien de las mesas, les mostramos un poco lo que tenemos armado, de qué forma la hemos concebido nosotras, porque nos han dado bastante libertad, así que les contamos bien todo, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Eh? Hacemos así. Bien. Entonces acá yo les estoy mostrando, acá también bajé una aplicación, encontré una aplicación acá de GeoGebra, alguien que la hizo, no fui yo que la hice. Ven que acá tenemos representada una función, en este caso es la función y igual a x, ¿sí? Que está acá con esta línea punteada. Y en particular, acá hay un área generada que está entre 0 y 2, está considerada este sector, este triángulo, y lo que se va a pretender es hacerlo girar. Yo voy a poner acá que veamos en el gráfico, ven acá en el gráfico que está a la derecha, estaría lo que está en el plano acá como recostado, sería el eje X y el eje X sería el rojo, el eje Y sería el verde, y este es como un eje Z, así como ustedes ya van a trabajar después en análisis 2 en 3 dimensiones. Pero acá simplemente para que se vea, porque al girar un volumen vamos a tener 3 dimensiones. Entonces, fíjense, a medida que vamos a hacer girar, a ver si logro, se va viendo que se va girando, esa recta va Sí, girando se ve, Fabi. alrededor del eje X, se va generando un volumen, ¿sí? Entonces, justamente lo que vamos a ver es cómo vamos a obtener el volumen, el valor que tiene ese cuerpo, ¿sí? Volumétrico que se generó al girar esta función que a la recta y igual a x, que estaba en el eje x e y, al girar en este caso en torno al eje x. Si fuera al revés, si este fuera el eje Y y este fuera el eje X, también vamos a ver cómo calcular, y va a ser otro método distinto, cómo calcular esa curva que gira en torno al otro eje. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá está un poquito, bueno, ya calculado, hay un resultado, y ven que tienen que ver con las integrales, pero después vamos a ir viendo de qué se trata, después vamos a volver con esto. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer entonces es tener en cuenta algunas cosas previas antes de efectuar bien el cálculo e ir directamente a los métodos de cómo resolver. Tenemos que considerar, por ejemplo, si tenemos estos cuerpos, los que están representados acá, vemos que en general nosotros tenemos acá, hay una característica que tienen estos cuerpos, que tienen una cara, es decir, yo voy a tener una sección plana que está pintada en cada una de las figuras, de rosa, ¿sí? Tengo unas secciones planas, y estas son las que se generan cuando interceptamos a un cuerpo con un plano, ¿sí?
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a considerar que la intersección que se hizo de ese cuerpo es con dos planos paralelos. Entonces se me generaron una cara C2 y una cara C1. ¿Ven? En todos los cuerpos tengo dos caras generadas, ¿sí? En donde son paralelas estas dos caras. Vamos a basarnos en este concepto, ¿sí? Que son dos caras paralelas. Entonces vamos a ver, ¿a qué sería igual en este cuerpo 1 al volumen de ese cuerpo 1? ¿Sí? Acá está escrito abajo, pero ¿cómo hacen para calcular el volumen de un cuerpo geométrico? ¿En qué consiste en definitiva? ¿Qué es lo que quiero calcular? Tengamos en cuenta que estas dos caras son paralelas. En este caso en particular, que es un prisma. ¿Cómo calculan esta superficie? Ese volumen, Calculando el perdón. área, puede ser. Se calcula el área de la base por la altura. Perfecto, es exactamente eso, el área de la base por la altura. Y eso lo podemos hacer porque estas dos caras son paralelas, ¿sí? Está perfecto. Entonces fíjense que en esta situación, en el gráfico 1, al tener estas medidas, este es el valor, acá no se quedó anotado, este sería el valor de A y el valor de B, sería la superficie de la base o el área de la base, que sería A por B, y en este caso está marcado C como la altura. ¿Sí? En este caso C sería la altura, ¿ven? Esto entonces es el área de la base multiplicada por el valor de C, que sería la altura. ¿Sí? Cuando vamos a la figura 2, en este caso es un cilindro, entonces el área del base está representada por radio al cuadrado, ¿sí? Tenemos que tener el dato del radio, entonces el área de la base por radio cuadrado, y la altura, en este caso, usó el celular. Y entonces, como está acá en forma general, como bien dijo, no sé si fue Alejandra, al final no distinguí la voz ahí. Entonces es la superficie de la base o el área de la base, si tenemos que tener en cuenta esto. Acá tenemos una figura que ya es más irregular, si es un poco más compleja, pero si nosotros podemos identificar y calcular cuál es el área de la base, la superficie de la base, y la multiplicamos por la altura, obtendríamos el volumen. ¿Sí? Entonces eso como un concepto previo, ¿sí? Como está ahí el área de la base por la altura. Acá estaba, ¿no? Quizás lo leyeron acá, pero bueno, está bueno, porque prestan atención a lo que les estoy representando. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? El volumen de un sólido de revolución. ¿Qué significa? Esto es lo que yo les mostré recién en las animaciones, ahí con GeoGebra y el otro enlace a una página. Va a ser un cuerpo que se va a generar cuando en una región plana, ¿sí? Porque en este caso era, ¿se acuerdan de la que vimos recién? No quiero cambiar para no perder por ahí conectividad, pero la región plana era el triángulo, que giraba en torno a una recta, que sería eje de revolución, en el caso que yo les mostré era el eje X, ¿sí? Y ese eje puede o no cortar la región, pero nosotros vamos a ver cómo encontrar este volumen del sólido de revolución, pero vamos a considerar una particularidad, ¿sí? Que en los dos métodos que vamos a ver dos métodos, depende si el giro es respecto al eje X o el eje de giro es respecto al eje Y, o paralelo al eje Y, vamos a ver que lo vamos a complicar un poquito más después, no va a atravesar, los ejes de giro no van a atravesar al área que generó el sólido. ¿Sí? Primero tengo que identificar cuál es el área que gira, cuál es esa sección plana que gira, pero vamos a ver que el eje de giro no atraviesa, nunca no va a atravesar el área que genera el sólido. ¿Sí? Hasta acá hay alguna duda, no vimos nada muy complejo, simplemente conceptos previos. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Fabi, perfecto. Bueno, voy siguiendo entonces. Acá están estas animaciones, esta es la misma que les había mostrado recién. Ups, perdón, acá me quedó abierto el WhatsApp porque quería abrir. Están los alumnos de la escuela, están volviéndome loco, ahí está, ya cerré. Entonces acá tenemos, bueno, esta animación de GeoGebra que ya les había mostrado. Y entonces acá vamos a verlo con más detalle, ¿sí? Vamos a ver primero el método de los discos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar en ese método? Fíjense que nosotros vamos a tener acá, esta es la función, ¿sí? Que está girando, esta función f. Esta es la figura plana que va a girar, ¿sí? Es el área que va a estar determinada. En este caso está entre 0, puede ser, y un determinado valor b, ¿sí? Que tenemos en el eje x. Y esa sección es la que está girando, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrarlo? Lo que queremos encontrar es esta situación, el volumen este que se generó al girar esta superficie plana, ¿sí? En torno al eje X en este caso. El eje de giro es el eje X, ¿sí? Está girando en torno al eje X. Fíjense que lo que hicimos acá es como si tuviéramos un pan con una forma muy particular, ¿sí? Y lo quisiéramos cortar en rodajas. Entonces, si nosotros podemos fraccionarlo en rodajas, acá tenemos 6 rodajas,
acá hay 12 rodajas, podemos calcular cuál es el área, cuál es el volumen, perdón, de cada una de estas rodajas y sumarlas. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto lo de área? Cortábamos también rectángulos y sumábamos las áreas de los rectángulos. Ahora vamos a cortar todas rodajas. Y estas rodajas, ¿sí?, van a estar generándome un determinado volumen en cada una de estas rodajas, ¿sí?, que lo que vamos a hacer es después sumarlas, ¿sí? Entonces, vamos a considerar, por eso se llama método del disco, de estas rodajas, vamos a decir, vamos a tomar esta en particular, y vamos a decir que eso es un disco, ¿sí? O sea que al ser un delta, vamos a considerar que es un delta volumen, que es un determinado volumen. Recuerden que con delta estamos hablando de una determinada variación, si estamos considerando algo en forma aproximada acá, un delta volumen. ¿Que a qué va a ser igual? Bueno, lo que hemos visto antes. Ahora en este caso lo tenemos parado. Antes teníamos una figura recostada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el área de la base? En este caso, la base sería pi por radio cuadrado. Vamos a considerar como que la base es esta cara. ¿Sí? Ahora voy a cambiar de color acá, porque me quedó todo el mismo color. En verde. Vamos a considerar que es esta la cara. ¿Sí? Entonces acá tenemos pi por radio al cuadrado. Y por el espesor, digamos, la altura, en este caso va a ser el espesor que tiene este pequeño delta volumen, este disco que estamos generando, ¿sí? Entonces esta sería la altura que estamos generando, ¿sí? Entonces, ¿quién es el espesor? Y bueno, el espesor dijimos que es delta X. ¿Cuál es el área de esta superficie plana? Dijimos que era pi por radio al cuadrado. Pero si estamos con un poquito más de detalle, vamos a ver, lo voy a acotar acá a un costadito. Lo que estamos considerando, fíjense que el radio es el que va, para ponerlo desde acá hasta este elemento. Este sería el radio, ¿sí? Ese sería. Lo voy a acotar acá en un costadito. Vamos desde el eje de las X hacia ese elemento. ¿Y hasta dónde llegué yo? ¿Hasta dónde me fui? ¿Quién sería ese valor? ¿Con quién está? Si yo estoy parado en este rectángulo acá que dividí en 6 veces, ¿sí? La altura va desde el eje hasta ese elemento, ¿sí? ¿Y quién está acá? La función. La función. F de ¿Se X. van dando cuenta que esta, perfecto, esta es la función? Entonces, en cada uno de los rectángulos, hasta donde estoy yo, es hasta la función. Entonces es f de x. Por eso el radio acá aparece, ¿sí?, como f de x. F de x sería el radio, entonces es el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el delta volumen que estamos considerando va a ser pi por la función, lo vuelvo a escribir acá aparte, elevado al cuadrado, porque este es el radio, por el espesor, que es delta x. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero tener, como habíamos hecho con el área, ¿sí?, lo que quiero tener es mayor cantidad, no solo 12 rodajas, ¿sí?, 12 discos. ¿Cuántos discos voy a querer tener? ¿Sí? Vamos a considerar, en cualquiera de estas situaciones, Infinito, para que sea más aproximado. mayor cantidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo 11, 12, bueno, tendré que hacer que el volumen, en forma aproximada, sería la sumatoria de esos delta volúmenes, sub i, vamos a ponerle, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n. Va a depender la cantidad de divisiones. Si tengo 6, iré desde 1 hasta 6. Si tengo 12, desde 1 hasta 12. Pero como bien dijeron, lo que yo quiero tener es mayor cantidad, no solo 12. Quiero que el n tienda a infinito. Pero solamente eso, en realidad yo lo que estoy haciendo acá, vuelvo al concepto, ¿se acuerdan de las sumas de Riemann? Lo que estoy haciendo es una partición, ¿sí? Todos estos discos, lo que estoy haciendo es partiendo este volumen, esta figura, en distintos sectores, con distintos volúmenes. Entonces estoy haciendo una partición. Entonces lo que quiero hacer es, en definitiva, que la norma de la partición tienda a 0, ¿se acuerdan? Y eso tenía involucrado que tenga muchos, en este caso muchos discos, ¿sí? Y a su vez que tengan poco espesor. ¿Sí? Entonces, esto eran las mismas condiciones que teníamos cuando hicimos la suma de Riemann con el área, es lo mismo, ¿sí? Y eso lo resumo en diciendo que la norma de la partición tiende a 0. Entonces, el concepto acá, a ver si puedo correr este cartelito acá abajo, ahí está, que me molesta. Entonces, yo lo que quiero tener, en lugar de
10, 12, quiero tener muchos. Entonces, ¿con qué concepto hacíamos eso? Para poner que el volumen que yo quiero pueda poner un exactamente igual. Voy a hacer de todas esas sumatorias desde 1 hasta n, pero haciendo el límite entonces que la norma de la partición tienda a 0. ¿Sí? Y esto era equivalente a decir que, vamos a ponerlo acá entre paréntesis, delta x tiende a 0 y que tenga muchos discos. ¿Sí? Y esto era del delta volumen. Entonces, volviendo acá a la expresión, me va a quedar el límite. ¿Sí? Cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria, y ya ponemos la expresión que teníamos anteriormente, habíamos dicho que un delta, podemos considerar que esto es un delta volumen, ¿sí? Y vamos a escribirlo, a ver, de otra manera acá. Yo acá estoy tomando 1, ¿se acuerdan que nosotros, qué podíamos considerar? Vamos a dejarlo esta expresión así, y vamos a volver un poquito acá al gráfico. ¿Se acuerdan? Fíjense que acá se está tomando, por ejemplo, el extremo izquierdo del intervalo como altura, ¿sí? El extremo izquierdo, pero ¿se acuerdan que yo podía tomar el extremo derecho, y tengo otra partición, o podría tomar un punto intermedio, ¿sí? Y esas rodajas están consideradas con un punto intermedio. Entonces, ¿cómo lo llamábamos en general en lugar de x? ¿Qué decíamos que habían, que estaba ese valor? ¿Cómo lo llamábamos en forma general? ¿Se acuerdan? Si yo lo quiero poner en forma general, como tomando en cualquiera y haciendo una mejor aproximación. El valor funcional, ¿cómo lo llamábamos a X ese más valor en delta lugar de X. x? No, porque vos estás en x y x más del. Vamos a tomar un pedacito acá. Yo estoy acá, por ejemplo, a ver, vamos a mirarlo acá arriba. Teníamos, a ver si se puede ver bien acá. Yo tenía, por ejemplo, acá en esto, vos podés considerar, bueno, que este es un x y este es x más delta x. ¿Sí? Pero el valor que yo estoy diciendo podría haber sido o este extremo izquierdo, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, que es el valor de x, que es lo que pusimos recién, o del extremo derecho del intervalo, o que puede ser cualquier punto intermedio. ¿Se acuerdan? Porque una vez que yo achico delta x tiende a, esto se me está acercando cada vez más. Cuando estoy acá, un valor de x, un x más delta x, y puede ser cualquier valor intermedio, ¿sí? Y el si sub i estaba en el intervalo x y menos 1, x sub i, porque esto vamos a ponerla con subíndice, ahora estoy en cualquiera, ¿sí? Vamos a empezar a ponerle los subíndices. Entonces, si no estoy parado en un x genérico, sino que estoy tomando el iésimo, a ver que no está mal el color, vamos a dejarlo en negro. Estoy tomando el intervalo iésimo, ¿sí? Y podemos considerar que este es el i menos 1 y este es el x sub i. Vamos a tomarlo de otra manera, que sabemos que la diferencia entre los dos es delta x, entonces tenemos en el i sub i menos 1 y el i sub i, y el si sub i va a ser un valor que está perteneciente acá en el intervalo. ¿Sí? Vuelvo a decir, podía ser el extremo izquierdo, podía ser el extremo derecho, o cualquier punto intermedio. Entonces, para ponerlo en forma más genérica, en lugar de hablar de un x sub i, vamos a poner si sub i, ¿sí? Por delta x i, porque también acá lo tenemos que poner con un subíndice sub i, porque no sabemos ahí cuál es el espesor, ¿sí? Si la partición no la hacemos toda pareja, que los delta x sean distintos, este delta x va a variar dependiendo en qué intervalo estemos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se acuerdan del si sub i? El si sub i entonces es un valor que está acá en este intervalo, entre x y menos 1 y x sub i. Puede ser el extremo izquierdo, el extremo derecho o cualquier punto intermedio dentro de ese intervalo que estoy considerando. Tiene Entonces, que volviendo acá, representar, digamos, si está sí, incluido dentro del intervalo, no en los extremos, tiene que representar la media del intervalo. no necesariamente la media. ¿Te acordás que habíamos visto? A ver, voy a ver Ah, si puedo sí, venir acá a sí, integral me acuerdo. definida. ¿Sí? Sí, Ah, sí, bueno. sí. Si no, iba a volver para que lo vieran bien. ¿Se acuerdan que podía ser cualquier valor? Ahora no me toma acá. Se fue a cualquier lado. Que podía ser cualquier valor intermedio, ¿sí? Sí, me Recuerden ahí acuerdo. en la clase anterior que está bien. Buenísimo, Porque gracias. no sabemos cuál es la mejor aproximación. Habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos lo de dijimos el extremo izquierdo, el extremo derecho o el punto medio? Pero después lo generalizamos, ¿sí? Para que no les quede que es siempre el punto medio. Es la mejor aproximación que tengo dependiendo de cada subintervalo, ¿sí? De la partición que haya hecho.
Entonces vamos a expresar, vamos a poner a que es igual esta expresión, el delta B sub I, que es la que teníamos acá, ¿sí? La vamos a escribir de esa manera, entonces nos va a quedar pi por la función evaluada en psi sub I, perdón, acá me olvidé de ponerla al cuadrado, tanto de hablar del psi sub I, no le debí al cuadrado. Entonces tenemos el valor funcional en ese punto elevado al cuadrado por el delta xi, ¿sí? Y entonces acá después habíamos dicho que si teníamos el límite de la sumatoria y del delta x, ¿esto en qué se me convertía? Porque todas estas consideraciones, vuelvo acá, las estamos haciendo, en este caso está considerado como el eje, como que acá es 0, pero vamos a pensar en general, lo estoy haciendo en un determinado intervalo AB, ¿sí? Entonces, como esa partición, esto es importante, esta partición la estoy haciendo en ese intervalo AB, entonces todo esto se me va a convertir en la integral entre A y B, ¿sí? Diferencial de X, todo eso que encerré. Y los que nos había quedado adentro va a ser pi por la función, y ahora era de X, porque estoy haciendo toda la sumatoria, entonces me va a quedar la función de X elevado al cuadrado. Esto sería entonces el volumen, ¿sí? ¿Cómo lo podemos escribir de otra forma? Bueno, podemos llegar a sacar, como pi es una constante, podemos sacar pi, la constante, fuera de la integral, y hacer entonces la integral entre a y b de la función de x evaluada al cuadrado diferencial de x. Y con esto lo que estamos hallando entonces es el volumen del sólido de revolución cuando tengo una sección plana, en este caso es esta función, que me generó un área que está girando en torno al eje X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces este es el método del disco. Se escucha perfecto, Fabi. ¿Eh? No, menos mal, bueno, vamos bárbaro. Este es el método Sí, del profe, disco. se entendió. Bueno, bien. Vamos a ver acá un ejemplo, entonces. Entonces acá tenemos, yo acá hay un ejercicio que ya está hecho, esto está sacado de los apuntes teóricos. Acá me está pidiendo el volumen del sólido. Hay que prestar atención, fíjense que en estos ejercicios que son de aplicación, tanto área como esto, de volumen de sólido, hay que representar de manera muy precisa los gráficos, ¿sí? Si yo no represento, eso es un consejo para el examen, el cuestionario. Si no se representa gráficamente, por más que no se pida representar gráficamente, ¿sí? Yo no sé bien cuál es el área que tengo que calcular, entre qué extremos, ¿sí? En este caso no voy a saber cuál es el volumen que quiero calcular. Entonces fíjense que acá dice, hallar el volumen del sólido de revolución generado por la región, entonces tenemos ahí la superficie, acotada entre la curva, igual a x cuadrado más 1, yo tengo una parábola, el eje x, porque me tiene que decir más allá del eje de giro, acá me está diciendo al girar al eje x, ¿sí? En torno al eje x, pero esto me está diciendo los límites de la región, ¿sí? Y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. No dice representar acá, pero como me piden hallar el volumen, me están pidiendo una aplicación, tengo que sí o sí representarlo, ¿sí? Entonces represento la función, esta es la función f, entre la función me dice delimitada, x igual a 1, x igual a 2, me está dando los extremos, ¿sí? Y el eje x. Entonces, esta es la región que la puedo ver perfectamente, y si no la represento, no la puedo ver, ¿sí? Siempre es importante representarla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, usamos el método del disco, lo que vimos recién, ¿sí? Entonces, consideramos un disco en general. Entonces tomamos ese disco, ¿sí? Y nos paramos en algún determinado lugar acá, que vamos a tener un delta X, y vemos, hacemos un determinado espesor. Yo lo voy a escribir acá arriba, yo realmente lo hago más de esta manera. A ver, lo voy a escribir en este, con verde, en el que está a la izquierda. Esto está sacado tal cual de los apuntes teóricos, pero se les voy a mostrar cómo me interesa a mí hacerlo a veces, cómo queda mejor. Tomo un delta X o un diferencial de X, ¿sí? Vamos a considerarlo delta X porque es lo que estuvimos hablando recién. Tomo un delta X, entonces dentro del delta X, ¿qué necesitaba yo en la fórmula? ¿Sí? Era, antes de esto, vamos a recordar, ¿sí? Que era el radio, más que eso les conviene acordarse de esta manera. Después vamos a ver, ahora cuando tengamos una sección hueca, la que gira. Es conveniente acordarse de esta manera. Tengo un radio que depende de x, que está elevado al cuadrado,
por diferencial de x. Entonces lo que tengo que identificar bien es cuál es este radio, ¿sí? Que está elevado al cuadrado. Identificar el radio. En este caso coincide con la función, pero por ahí si lo pongo en forma más genérica, es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es el radio? Y voy, entonces, desde el eje de giro hasta la función. Yo lo voy a acotar acá hacia el elemento que está girando. Entonces, todo esto desde el eje de giro hacia este elemento diferencial que yo tomé, en este que yo tomé sería este, el radio, ese es el radio. ¿Y con quién coincide el radio ahora, si me fijo? Entonces los aconsejo pensarlo de esta manera porque después se nos van complicando con los métodos. ¿Con quién me coincide el radio? ¿Hasta dónde voy? Hasta la función de x. Hasta la función, ¿sí? Yo tomo un elemento que esté más a la izquierda, no importa, lo tomo acá el elemento, ¿hasta dónde voy? Hasta la función. Un elemento que está más a la derecha y hasta dónde voy, hasta la función. Entonces por eso es el delta volumen que estoy encontrando es pi por la función elevado al cuadrado por delta x. O sea que el volumen va a ser tal cual la expresión que tenemos acá, ¿eh? Que es exactamente la misma, esta que está acá abajo, ¿sí? Es la integral entre a y b de pi, quedó fuera, porque es constante, f de x al cuadrado. Entonces vemos en este caso el particular, ¿quién es a? A es 1, ¿sí? Porque es el extremo izquierdo del intervalo b, el extremo b es 2, ¿sí? Por eso es importante representarlo. La función era esta, 1 más x cuadrado, y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Hago la integral, se los dejo a ustedes, pues esto ya es una integral definida, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la primitiva, ¿sí? Aplicar Barrow, y ahí llegamos al resultado. ¿Sí? Fíjense que no es necesario sacar la cuenta con pi, lo dejamos así como una fracción tantas veces pi, ¿sí? Directamente. Entonces este número al que arrancamos, estoy resolviendo una integral definida, que me va a dar un número, y ese número lo que está representando es el volumen de este sólido que se generó acá al girar, ¿sí? En torno al eje de las X. Acá está como esquemáticamente representado ese cuerpo que giró. Todo este volumen, ¿sí? Tiene ese valor para esa función entre esos puntos. ¿Se entendió la forma en que lo vamos aplicando? ¿Quedó alguna duda? Se entendió, profe. Bueno, entonces este es el método del disco en donde no tengo una sección hueca, ¿sí? Acá tampoco tengo sección hueca en este ejemplo, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la región acotada? ¿Sí? La región que yo quiero hacer girar, esa sección plana que gira. Está entre la curva, o sea que la función en este caso es la misma, esta es f, pero aparte, acá no me pone el eje X. ¿Se acuerdan que en el anterior decía el eje X? Acá dice y igual a menos 1. O sea que si yo esta uno de los límites, entonces es la función X igual a 2 y acá igual a menos 1. O sea que ahora lo que gira es todo. ¿Sí? Entonces lo que hago es tomar un elemento, otra vez hago lo mismo, tomo un elemento para ver el delta volumen. En algunas bibliografías, y yo a veces lo he explicado yo con diferencial, yo estoy tomando tal con los apuntes teóricos, uno puede tomar en lugar de un delta volumen un diferencial de volumen, como que es mucho más chico, pero bueno, vamos a seguir tomándolo así. Si así se fue entendiendo, no hay problema, lo vamos haciendo así. Entonces yo tengo acá este espesor delta X, ¿sí? Esto está girando, estoy tomando uno de los discos para poder identificar bien todos los elementos. Y como habíamos dicho, el radio iba desde el eje de giro al elemento que está acá alejado, hasta acá. Desde el eje de giro, desde acá, hacia el extremo de este sector circular, de este disco que yo tomé, ¿sí? Desde acá hasta acá. Entonces, lo que tenemos que ver es, voy a tener que anular la sincronización, me parece, ¿no? Pues se me está tildando. Fíjense, ahora cuánto vale el radio. ¿Vale la función? ¿Me escuchan? Sí, Fabi, justo puse para que no te preocuparas. A ver, por ahí se pueden dar El cuenta radio, gráficamente. yo lo Tienen voy que a mirar la representar acá gráfica. otra vez. A ver, yo lo que estoy buscando, sí, no sé por qué se me borró, se superpuso el radio, va desde el eje de giro
hacia el extremo de ese disco, ¿sí? Todo este es el radio, que yo quiero, vamos a ponerlo acá a un costadito, todo ese es el radio. Ahora, si yo miro la gráfica, me paro acá, este es el eje X, acá hay que ser muy prolijos y poner Sí. por ahí más fuerte los ejes graficados bien. Entonces yo la función la tengo desde el eje X hacia acá, esto es F. ¿No? En la otra situación eso era el radio, ¿ven? Vamos a ir para arriba. En el otro caso, eso coincide con el radio, la función, porque estaba girando en torno al eje X y a su vez la base, digamos, uno de los extremos, uno de los límites, digamos, de esa región que gira era el eje X. En este caso está delimitada por igual a menos 1. Entonces la función no es el radio. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que la función va desde el eje X hacia la función? Esto es f de x. ¿Cuánto me falta para llegar al radio? ¿Qué pedacito me falta? 1. 1. Y justo ese 1, ¿cuánto es? La distancia que están separados. Este valor del eje de las X, ¿sí? Si hubiese estado desplazado 3 unidades para abajo, ¿cuánto iba a ser ese valor que me falta? Si hubiese estado en menos 3, la región, hasta acá abajo. ¿Cuántas unidades iban a ser? De 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, el radio que estábamos buscando, es la función, pero más esta unidad que es la que me estaba separando el eje X con respecto a igual a menos 1. Entonces el radio es la función, como está puesto acá, la función más 1. ¿Se dan cuenta por qué está ese más 1? Porque lo que está separado el eje de giro también que coincide, ¿no? Porque el eje de giro también es igual a I a menos 1. ¿Se entiende? Siempre tengo que ir desde el eje de giro cuando busco el radio. Vuelvo a decirles acá. Voy desde el eje de giro, que era este el eje de giro, ¿sí? Hacia el extremo de este disco. Entonces ahí me doy cuenta cuál es el radio, ¿sí? Identifico las partes. Entonces es la función más 1. ¿Está bien? Perdón, ¿A qué una ser igual? pregunta. Sí. Perdón, porque hay ¿No? algo que no alcanzo a comprender. Si yo desplazo el eje, en este caso puse el i igual a menos 1, creo que era, y gira alrededor de este i igual a menos 1, ¿sí? Sí. No dije nada, porque pensé que era igual a más 1, perdón. Está bien, Perdón, te perdón. confundí. ¿Viste? Cuesta, no hay problema, Sí. porque eso es lo que pasa cuando uno va decantando, pensando, no está perfecto que hagas O, las cua- consultas, porque o se nota cuando que uno lo lo estás dice en voz analizando, lo alta. estás pensando. Claro, ¿viste? Sí, sí, es importante hablar solos cuando hagan estas cosas. A ver, voy desde el eje de giro, ¿se acuerdan de mí? Desde el eje de giro al extremo, porque en el momento que vos lo ves, lo representas por ahí mirándolo, no es tan fácil como si vos lo estás haciendo. Así que está perfecto el razonamiento. Esa es la forma, digamos, ir mirándolo, repitiéndolo y analizándolo, ¿sí? Profe, Bien, sí, perdón, la f de x sería de la f del delta x, o sea, de la x sí, acá promedio no, de dos rectas. sí, acá no le estamos poniendo el sí subí, nada, eso es para la forma. A ver, vamos a ir para. Cuando yo le Claro, sí, pongo sí, el sí. sí subí, cae todo para la deducción, ¿sí? Ya después me baso en el elemento que estoy tomando, para no confundirnos tanto, lo llamamos X, ¿sí? Yo si voy más fino, capaz que diría acá, bueno, sí subí acá, ¿no? O de un sí, pero ya llamarlo X, ya está es una función en particular. Está perfecto lo que estás diciendo, ¿sí? Todo eso sirvió para el análisis. Acá no es Claro, necesario que se pongan a profundizar tanto, porque vos ya claro, lo definiste, ya llegamos a la fórmula que es esta, ¿sí? claro, No después se usar los dos preocupen tanto extremos, con todo, ¿no? claro, ya estás usando, ya estás diciendo de dónde la estás integrando, ¿sí? Entonces vas desde dónde a dónde, ¿sí? Gracias. Pero está bien, porque se ve que te quedó grabado, está perfecto, porque Sí, sí, sí. no necesitas hacer todo el razonamiento cada vez que vas a calcular el volumen, ¿sí? Entonces vos te identificás en un determinado, es como que te parás en un determinado valor de X, en algún determinado acá, en un delta X general, ves que yo no lo llamé delta X sub I. Me paro en algún lugar Claro, para identificar bien los elementos que lo conforman a ese disco, ¿sí? Entonces claro. quiero saber que el espesor es delta X, tener bien identificado, si es más, si querés lo haces más grande, porque si bueno, el espesor de ese
disco que yo tomé es delta X. La altura que le estoy tomando es así, y bueno, y no importa, porque yo lo hago, por eso les digo diferencial. Fíjense que fue tan chiquito el dibujo que no lo hice así tan grande como acá. Entonces es imperceptible en esto que yo marqué verde acá, viste que es imperceptible en qué extremo Sí, sí, estás. sí. Estás como casi una línea muy finita en la función, porque lo hiciste como, por eso les dije yo, es como, más que hacer esto, es como que estoy haciendo algo muy esbelto acá, ¿sí? Entonces estoy considerando más un delta X, como que yo podría considerar un diferencial inclusive, Claro, ¿sí? claro, claro. Y podría estar hablando de un diferencial del volumen en lugar de un delta volumen, pero no vamos a entrar en tantos detalles que los confundan. Yo lo importante es que ustedes se identifiquen en cómo es ese disco, que tiene un espesor, ¿sí? Que en este caso es más grosero, un delta X, se lo puedo hacer mucho más finito, ya considerando un diferencial de volumen. Ustedes van a medida que van avanzando con la carrera, van a hablar más de cosas diferenciables, que son más chicos, y algo diferencial de volumen, como que es algo muy chico. Ese es el espesor que va a tener, ¿sí? Entonces es casi imperceptible, lo marco así, digamos. Este espesor Claro. es este, digamos. En esta situación ya es más, lo marco de esta manera. ¿Y cuál es la altura? ¿Sí? Vos tenés que saber, bueno, cuál es la altura de ese cilindro, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. En este caso, No, bueno, en particular, no lo cuál es el entendía radio, ¿sí? conceptualmente por ahí. También. Está perfecto. Sí, no, pero hagan las Claro. preguntas, que es mucho más rica la clase y mejor. Veo que me están escuchando, que me siguen, digamos, hagan todas las preguntas que necesiten hacer, como siempre. Por ahí no se los vuelvo a repetir, pero estoy abierta a que consulten y pregunten todo, ¿sí? La idea es que lo entiendan bien y sepan razonarlo. Yo trato de explicarlo que lo sepan razonar y no de memoria, ¿sí? Entonces tengo que identificar el cilindro, tengo que identificar cuál es la base del cilindro, y no siempre en este caso, como está desplazado el eje de giro, este es el eje X, uno tiene que como ser más, marcarlo más fuerte, ¿no? Ups, quería marcar en negro. Marcar más fuerte, este es el eje X, que quede bien claro cuál es el eje X, ¿sí? Entonces, por eso, este es el eje X, pero bueno, la sección está bastante abajo, y el eje de giro también, entonces ahí identificó bien cuáles son las partes. Entonces, el radio habíamos dicho que era la función más 1, entonces directamente, pero la función era sf de x más 1, como la función era 1 más x cuadrado, que la tenemos acá, ¿sí? Ven que pongo, esta es la función, a la función le estoy sumando 1 y eso va al cuadrado, ¿sí? Y estoy integrando entre 1 y 2, porque eran los extremos, ¿sí? Los extremos que me estaban definiendo acá esta región que era la que giraba, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, cuando el eje de giro ya no es el eje X, sino que es un eje, en este caso era este eje, que estaba desplazado, hay que tener cuidado, porque ya el radio va desde el eje de giro al elemento, no desde el eje X, que es el radio, vuelvo a ponerlo acá. Y la función iba desde acá hasta acá vale la función. Entonces, si ustedes lo dibujan así, bien en colores o bien claro, y lo hacen más grande para identificar, ven que se dan cuenta que esta es la función, y el radio es más grande, ¿no? Un valor más grande. ¿Cuánto más grande? Y bueno, tengo que ver esta diferencia que hay, que están separados el eje de giro del eje X. A este eje de giro muchas veces se lo van a poner, lo van a ver como con un X' también, ¿sí? Un eje que es paralelo al eje de las X. Por eso seguimos con el método del disco. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Bien. Vamos a complicarlo un poquito más este método del disco. ¿En qué lo compliqué acá? A ver qué ven acá. Bueno, ya está escrito en el tema, en el subtema. ¿Qué dice acá? Sección hueca. ¿Sí? O sea que ya la gira no es, fíjense, no era toda esta hasta el eje de las X, ¿sí? Sino que la sección plana que está encerrada, en este caso, entre tensiones, ¿sí? Es la sección esta verde la que está girando ahora. ¿Lo van viendo? Entonces, al girar, lo que se me está generando es esta figura, que tiene un hueco. Todo esto que está acá adentro es un hueco. Todo lo que está generando cuando giró la recta, todo esto es como que uno se lo saca a la sección anterior que teníamos. ¿Sí? Vamos a verlo acá, de otra forma. ¿Ven? Acá se ve mejor. Tengo la función, dos funciones. Ahora vamos a ver por qué la llaman R y R mayúscula y R minúscula. Tengo esa sección que se está viendo acá, ¿sí? Que es la que está girando. Entonces al girar me genera una sección, pero es hueca, digamos, todo esto que está acá adentro es hueco, ¿sí? Todo esto no forma parte de ese volumen, se lo tendría que sacar,
¿Me alcanzan a ver bien? ¿Sí? Se ve Como si me perfecto, como la Javi, ¿eh? amiga del... Sí, si me como la miga del pan, ¿no? A veces de chicos no les pasaba eso, yo teníamos un pan y sacábamos Mis, la mis miga. hijos, Era mis común, no hijos, sé si lo mis hijos comen la miga del pan. que teníamos el pancito muy lindo, así, cortábamos unas rodajas acá, y por ahí en algún momento vas a cortar una rodaja y acá está hueco, porque no hay nada, porque van sacando las migas, ¿no? Porque no nos gustaba la corteza, mamá, cortámelo duro, decíamos, ¿no? Entonces, es eso, es como que yo tengo un hueco acá en el centro. Entonces, vamos a ir viendo cómo lo hacemos acá. Ahí es la Profe, presentación. ahí no se puede, perdón, ¿no? Como calcular, digamos, la integral del disco del hueco y restársela a la otra. Perfecto, eso es la forma. Muy bien. Eso es. Vos estás haciendo, lo que se hace es eso, como que vos decís. Voy a contar de Lucía, ¿no? Voy acá a representar. Es como si vos Sí, sí, calculás sí. la de esta sección que gira, y después le restás la de esta otra, ¿no? Eso es lo que estás proponiendo. Haces girar esta, y esto es el Sí, hueco sí. que se generó. Claro, o sea, calcular el hueco como un disco aparte, digamos, calcularle el volumen y supongo que restárselo. Perfecto, eso es lo que se hace, que vamos a ir haciendo. Pensé que lo tenía escrito acá abajo. Justamente eso es lo que se hace. Entonces, ¿cómo lo podemos ver de otra manera? Eso que vos dijiste es perfecto, ¿sí? Entonces vos podrías hacer, ¿cómo lo harías de esa forma? A ver, si me lo podés ir diciendo en base a esto que está. Vamos a pensar que la que está arriba es una función, vamos a poner, esta es una función f, que es la que está arriba, y esta función es una función g, que es la que está abajo. ¿Cómo lo harías? A ver, en base a lo que vimos recién. Vamos a Eh, pensar. primero calculas, digamos, creo que no sé en qué delta X lo tenés que hacer, en ese que está marcado la línea violeta, Sí, ¿no? cualquiera. Sí, sí, hacemos acá. Si querés acá y lo hago hasta abajo, si querés, para que podamos ver Calculas todas. el radio, digamos, desde el eje X hasta la función G en este caso. Vamos hasta, yo te estoy mareando, cuidado acá, que sería la F, ¿sí? La que está arriba, vamos a ponerla ahí. Sí, sí, Desde acá hasta la F, ¿sí? sí. Porque la que está Sí, arriba es lo que yo decía para calcular primero claro, no, primero sí calculas digamos, de todo el disco en sí. Ah, vos querías calcular el hueco primero. Claro, claro, o sea, como ya Pero tenerlo como como, un... claro, pero como el hueco se lo vas a estar sacando, por ahí calculás todo, ¿no? Vamos Sí, a claro, sí, sí, ponerlo. sí. ¿Querés? Ponemos volumen exterior, si querés, a lo que está afuera, o volumen del No, hueco. ¿Cómo lo sino querés llamar? un volumen total, sino un volumen total primero. A ver, un volumen total, que va a ser igual. Yo acá puse volumen del hueco, que vamos a ponerlo. Volumen del hueco, volumen exterior, no sé cómo ponerlo, o cómo lo llamarías, a ver, cómo te gustaría más llamarlo. Sí, el volumen exterior, sí, sí, está bien. Sí, bueno, que no sé, es medio raro poner ese exterior, es todo, o volumen grande, ¿sí? Volumen total, o volumen, bueno, si el otro no sería total. Sí, o lo llamamos volumen Total, total, y al otro menos es volumen del hueco, y al volumen es volumen, el volumen, volumen que queremos claro, hallar, que queremos ¿no? hallar. El Volumen, que queremos, ¿bien? el que queremos hallar es el volumen. Claro. Perfecto, Claro, volumen entonces, total menos hueco. bien, entonces el volumen total sería lo mismo que habíamos hecho antes, ¿cómo lo calculábamos? El volumen Acá total es, estoy, sí, el radio es desde X a F, o sea, función de X, SG de X en radio, sí, al entonces cuadrado, digamos, bien, pero por pi, entonces, bien, yo voy a poner el pie afuera, y acá vamos a sí, generalizarlo de A a B, acá está en una sí, función en particular, vamos a generalizarlo de A a B, ¿qué me faltaría acá? ¿Qué me estoy olvidando acá? el de X, Muy bien, porque si no, no tiene sentido la integral, menos, menos, y ahí sería, tomás el volumen, digamos, hasta la primera función, hasta el límite del hueco, bien, g de x. voy a borrar acá, si me permite. Entonces acá lo que estarías haciendo, estamos en otra sección, tenemos acá, ¿no? Tomé este elemento, ¿está bien? Claro, que Entonces sería acá g, el radio sería, bien, el radio sería desde acá hasta esta función que la llamamos G, g de x. la que estaba abajo. Bien, entonces sería, ¿cómo se la interpreta? Y sería pi por integral en AB Sí, de
de g de x al cuadrado Bien, por diferencial de x. perfecto. Bárbaro. Muy bien, Gracias. esa es la forma de ir razonándole a las cosas. Bárbaro, me encantó que lo hayan deducido ustedes, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver por ahí de otra manera, como está expresado, pero está perfecto que lo hayas pensado. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que quieren buscar y con qué conceptos matemáticos, con qué cálculo lo voy a hacer esa cuenta, ¿sí? Ese cálculo, ese volumen, que en este caso es un volumen, ¿sí? Si no sería un área. Entonces, el volumen, está perfecto eso. Ahora, fíjense, vamos a ver, yo después lo voy a deducir de otra manera acá. Fíjense acá, ¿qué pasaba cuando yo tengo la integral? Fíjense que está entre los mismos extremos, entre A y B, ¿no? Entre A y B y entre A y B. Tengo pi que se repiten las dos. Si yo puedo llegar a sacar, ¿qué cosa? ¿No los puedo agrupar en una misma? ¿No los podría agrupar en una misma integral? Es decir, yo podría tener la integral entre A y B, porque los extremos son los mismos, y podría ser, estoy aplicando por ahí al revés la propiedad, digo, la función f de x al cuadrado menos la función g de x al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x, bueno, acá tenemos que poner, a veces uno pone estas cosas encerradas para que quede bien claro que esto es lo que estoy integrando, y pongo pi arriba. ¿Se dan cuenta? Lo que hice, apliqué las propiedades contrarias, ¿no? Yo tengo pi por la integral, yo tengo la resta de las integrales, y esa propiedad también valía para integral definida, ¿sí? La integral de una resta es la resta de las integrales. Entonces hago el paso contrario. Y entonces me queda escrito de esta manera. El Lo radio sería como desde g hasta f, ¿o no? No, porque acá lo que tenés que ver, no, porque no tenés un solo radio, vos tenés una resta. Cuidado que acá es diferencia de cuadrado. Yo tengo esto elevado al cuadrado menos esto elevado al cuadrado. Lo que sí podés hacer es pensarlo de esta manera, para ponerlo de forma más general. Vamos a venir a este dibujo. ¿Cómo lo pensaríamos de esta forma? Fíjense que yo tendría, si lo pienso como sección plana, recuerdan que hacíamos el área de la base, que en realidad no es la base, ahora lo tenemos acostado, ¿no? El disco, por la altura. Entonces, en este caso yo lo estoy mirando de frente, ¿no? Y de frente, como tengo este hueco acá, la sección está plana, esta sección de una de las caras es esta que está dibujada acá. ¿Sí? Es este aro. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sería ese aro. Yo lo estoy mirando así como de frente. Corté esa tajada y la estoy mirando. Fíjense que acá yo tendría... ¿Cómo es el área de ese sector, de este aro? ¿Cómo sería el área esa? ¿Cómo la pueden pensar? Se escucha, Similar a cómo Fabi, ¿eh? pensaste el volumen. ¿Sí? A ver, ¿se escucha bien? Sí, sí. Se puede pensar similar, fíjate cómo pensaste el volumen. Vos pensaste el volumen total, Claro, me metiste en el hueco, ¿no? Entonces el el área área esta, de la circunferencia ¿cómo total menos el área de la circunferencia central, digamos. sería? Perfecto, entonces vos tenés el radio de esta circunferencia de la que está por fuera, la llamamos radio exterior, o a veces lo van a ver con R mayúscula. Si yo le pongo un subíndice, porque a veces les cuesta hacer la mayúscula, la minúscula ponemos subíndice. Y el otro radio lo llamamos un radio interior. Y entonces yo tendría pi por el radio exterior al cuadrado, sería el área de todo, ¿no? Menos pi por el que tengo interior, ¿sí? Al sacarle esto que está en blanco, hueco. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Y lo puedo escribir como pi, factor común de radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado, ¿sí? Entonces el delta volumen, si yo tomo un delta volumen, va a ser, esta es la superficie de la cara, que va a ser pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Y ahora, ¿por qué me falta multiplicarlo? Eso hicimos la cara, por el espesor, ¿sí? De ese disco que estoy tomando, de ese aro. ¿Cuánto era el espesor? Como tomaba un determinado elemento, lo llamamos delta X, ¿sí? Entonces, para sumar, si yo estoy sumando y hago toda la división y voy tomando todas las rodajas que voy considerando acá, todos los discos, uy, se me fue el lápiz, ¿sí? Voy tomando otro disco más y voy haciendo todas las particiones. Se me tildó ahí está. Y voy haciendo todas las particiones acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer es integrar todos estos discos
¿está bien? Entre A y B. Y esos radios van a depender en general de X. Entonces voy a tener radio exterior, por mí como radio interior, que depende de X, que está elevado al cuadrado, diferencial de X. Le faltó el ¿Sí? cuadrado al radio, Entonces voy a tener el volumen. al radio interior. Acá, ahí está. En el paso anterior. Ahí lo puse. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. En el paso anterior. En el último lo había puesto. Miré, digo. Entonces, este va a ser el volumen cuando tengo una sección hueca. Fíjense, si esto hubiese estado todo lleno, ¿no? Si en lugar de ser hueca la sección era completa. ¿Cuánto mide el radio interior? ¿Cuánto mediría el radio interior si no tengo un hueco? 0. 0. Entonces fíjense que es más fácil acordarse esta fórmula, porque si yo esto vale 0, me quedo, al no estar este valor, me quedo con la fórmula anterior. ¿Sí? Entonces es mucho mejor acordársela, digamos, la forma del método del disco de esta manera, considerando un radio exterior y un radio interior. Y después identificamos con qué función está asociada esos radios. En el caso acá, que nosotros representamos gráficamente, que lo fuiste deduciendo Lucía, acá tenés el radio, este sería el radio exterior, era la función, ¿sí? F de X. Y el radio interior era la función G de X. Entonces lo que hacemos es, voy a volver acá al dibujo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Que ya sabemos que tengo que hacer la resta de las dos cosas. Tomamos el elemento, acá, un elemento dentro de la sección, ¿sí? Este elemento es el que tiene ese delta X. Y ahí identificamos, bueno, como está girando en torno al eje X, decimos, bueno, ¿cuál es el radio exterior? Y el radio exterior es, a ver que no me toma la que hay, desde el eje de giro, ¿no me está queriendo cambiar el color? A ver si me lo cambió ahí. Sí. Desde el eje de giro al elemento más alejado. Yo como que lo acoto un costadito. Tengan cuidado, porque tengo que llegar hasta acá, pero lo identifico acá. Entonces tengo desde acá hasta acá, tengo el radio exterior. ¿Sí? Y desde el eje de giro al elemento más cercano, tengo el radio interior. Entonces me fijo, si yo tuviera otro elemento, que tengo que tratar de que se cumpla para todos, no tengo otro elemento acá, el radio exterior también vemos que llegó hasta acá, ¿sí? O sea que siempre llega hasta la función f, que lo llamamos acá, y el radio interior siempre va a llegar solamente hasta la función que está por debajo. ¿Lo van viendo eso? Este sería el radio interior, que va variando con la función que está por debajo, y el radio exterior, que va variando con la función que está por encima. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve perfecto, Fabi. Entonces, Re clarito. lo hacen, yo acá borro, porque no, lo hacen en un solo elemento, ¿no? Lo hacemos en un único elemento diferencial. Después pueden verificar dándole valores a la X. Entonces el radio exterior era hacia el elemento que estaba más alejado. Entonces directamente acá identificamos, ¿sí? En este caso el radio exterior era la función f de x y el radio interior la función g de x, ¿sí? Si vamos al caso en particular de esta función, fíjense que f de x es x y g de x es x cuadrado. Vamos a escribirlo acá para terminarlo, y así lo hacemos ya con algo de aplicación. Tenemos que f de x, dijimos que era x, y g de x era x cuadrado. Entonces esto se nos convierte en la integral, vamos a escribir todo completo, el volumen, que es lo que estamos hallando. Para este caso en particular, que ya tengo cuáles son las funciones, el volumen va a ser pi por la integral. ¿De dónde a dónde? Bueno, acá me parece que no estoy... hasta 1. Fíjense que acá el punto de intersección es 1, 1, o sea que este valor hasta acá es 1. ¿No? Entonces va desde 0, 0 hasta este punto, bueno, intersección 1, 1. Entonces va a ser desde 0 de x hasta 1 de y. Entonces va a ser la integral desde 0 hasta 1 de f de x, que era x elevado al cuadrado, y este era, vamos a ponerle el radio exterior, y este era el radio interior. Entonces es de f de x al cuadrado menos g de x, que era x cuadrado, al cuadrado. Lo voy a poner acá con colores para que identifiquemos bien. Este cuadrado es por la fórmula, ¿sí? Y este cuadrado también es por la fórmula, que es el radio al cuadrado. Todo esto diferencial de x, ¿sí? Si hacen esa integral definida, van a encontrar a cuál era el volumen
de este sólido de revolución, ¿sí? Que era este cono con un hueco en el centro. ¿Se entendió la forma de identificar bien los radios? Aparte, bueno, la dedujeron ustedes, fórmula en definitiva, así que van a llegar, ¿sí? No Sí, sí, hay profe, se entendió. bueno, no hay problema que vos la pienses también de esta manera. Si vos es cómodo pensarlo de esa forma, lo podés sonar siempre así, ¿sí? No hay ningún problema tampoco. Esto es como para saber si estás radio interior, y si se acuerdan esto, en los casos en que la sección no sea hueca, bueno, el radio interior es 0. Entonces es preferible acordarse de esta fórmula, ¿sí? Como método del disco con sección hueca. Bueno, vamos a ver otro método, ¿sí? Que es el método de los anillos. Una pregunta, Sí, perdón. vuelvo acá. Perdón, no. Uno podría pensar que a medida que los radios se acercan entre sí, o sea, que el radio interior crece hasta acercarse de alguna manera peligrosamente al radio exterior, tiende a desaparecer el volumen para hacerse cero. No sé si se Sí, lo que entiende. pasa es que sí, te entiendo tu pregunta y yo te lo voy a decir acá. Porque incluso una forma de darnos cuenta si los radios están bien, porque vamos a trabajar un poco más el miércoles con ejercicio. Ustedes miren, tratan de ver la ejercitación después y todo, y vamos a ver con más detalle por ahí más ejercitación el miércoles. Por ejemplo, a ver, yo que te interpreto con eso porque es duda. Si vos estoy parada en este punto, yo acá tengo un elemento diferencial, ¿no? Si yo estoy acá y bueno, es como que no tengo casi elemento diferencial, pero vos estarías considerando que no tendrías volumen, pero ahí si estás no tendrías ni delta X, ni espesor. Ya como vas a tener siempre un mínimo espesor, vas a tener un delta volumen. Eso por un lado para contestar tu pregunta, ¿sí? Ahora, por supuesto que si vos estás hablando, yo te digo, vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a ponerlo acá que me da lugar. Dijimos que el radio exterior dijimos que era X. Y el radio interior era X cuadrado. Entonces, muchas veces es preferible que ustedes identifiquen hacia el elemento diferencial, digan cuáles son los radios, pongamos los radios, antes de escribir la expresión del volumen. ¿Se entiende? Es decir, es bueno que grafiquen, identifiquen bien, tomen el elemento diferencial o el delta, el disco uno de los discos, identifiquen cuáles son, en este caso, radio exterior y radio interior. Y lo que podés hacer para verificar es decir, ¿qué pasa si X vale 1? Es decir, porque estaríamos en esta situación que es la que vos decías, ¿no? Me parece que por ahí te preocupaba acá. ¿Qué pasa si Sí. X vale 1? Bueno, entonces digo, el radio exterior es 1, porque era X, ¿no? Reemplazo 1 en cada una de las expresiones. Y el radio interior es 1 al cuadrado es 1. Los dos son 1. ¿Está mal eso o está bien que me haya dado así? Me borro un poquito acá. Los dos son 1. Y sí, porque fíjate, si yo voy, marqué con azul el radio exterior, tengo un elemento acá que es muy chiquitito, voy desde el eje de giro al elemento que está más alejado, ¿sí? Es una unidad, porque esto valía 1. ¿No? Está hecho una escala bastante grande porque el pedacito ese que giró tan chico, tuve que adecuar la escala. Es 1. Y si pongo a mirar cuál es el radio interior, es desde el eje de giro al elemento que está más cercano, y también es 1. Eso está perfecto, es una forma, me diste pie porque es una forma que les sirve a ustedes cuando haces la práctica de ejercicios, que te fijes bien, a ver, voy a verificar, ¿está bien los radios que yo elegí? Sí, porque me voy a situaciones extremas y me pasa eso. ¿Sí? ¿Qué otra situación extrema teníamos acá en este dibujo que podría haber sido? Cuando estás acá, en este punto, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en 0? Si X vale 0, y tu radio exterior es 0, y tu radio interior también es 0, porque le estás reemplazando, ¿no? Sería 0 al cuadrado, reemplazás el X por 0. Y está bien, porque yo voy del eje de giro al elemento, estoy acá mismo, no me desplacé, como acá, ¿sí? Voy desde acá hasta acá, radio exterior. Y el radio interior, vamos a ponerlo con otro color, voy desde acá hasta acá mismo. Entonces está bien que los dos radios sean 0. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí, Eso sí. te va a ayudar mucho en la práctica cuando vos dudes. En esto vamos a insistir mucho, que hagan la representación gráfica, que marquen el elemento diferencial, porque a veces sacan sin graficar, sin nada, como que sacan de la galera la integral directamente. Entonces es importante que ustedes, porque les va a ayudar a verlo mejor si lo razonan. Ahora vamos a ver el otro método, a veces se empiezan a confundir. El otro método a veces confunde un poquito más. Entonces hay que identificar
dos elementos. Acá hay que identificar, perdón, los radios, ¿sí? Si es hueca, el exterior y el interior. ¿Está bien? Entonces, es importante que separen la función, se fijan dónde gira, porque acá si me giró, si el eje de giro está desplazado, cuidado acá, ¿no? Ya el radio exterior no es la función, bueno, tengo que ir adecuando todas esas cosas, ¿sí? Tengo que identificar. Entonces, siempre es preferible identificarlo bien en el gráfico y después ir a la integral. Porque ya después la integral es fácil, es cuestión de llenar, calcularlo, ver, pero todo esto siempre uno tiene un puntaje importante cuando evaluamos esto, ¿no? De que ustedes primero identifiquen bien los elementos que tienen que aplicar en cada uno de los métodos. Bueno, vamos a ir a ver el otro método. Yo acá, a ver si había abierto, pero no sé si me va a dar en esta misma. Vieron que estábamos acá, esto, la emoción es esto, girando en torno al eje X o un eje paralelo al eje de la X. Yo más acá abajo, esto, bueno, yo saqué bien todas las imágenes que tenía, las había sacado de este material, que acá lo tienen, y acá está tomando el otro método, que lo llama método de capas, nosotros lo llamamos método del anillo. Yo lo quería mostrar acá un poquito para que vean que se ve bien en esta animación, no sé si se está viendo. Sí, Fabi. ¿Sí? Ven que ahora los cortes, si bien yo tomo elementos diferenciales, pero es como que estoy tomando cortes, como si yo tuviera una torta con un cortapasta, voy haciendo cortes concéntricos uno con respecto al otro, ¿sí? De afuera hacia adentro, ¿sí? Voy contando esas rodajas, entonces, fíjense que acá lo que está girando, en este por ahí se ve mejor. Yo tengo esa sección, que es esta roja, ¿no? Una vez que la defino, esa sección plana, esa región del plano, que es la que gira, pero está girando en torno al eje Y ahora, ¿sí? Entonces lo voy a tomar de esta manera. Ven que tengo primero, si voy viendo de adentro hacia afuera, voy tomando distintos anillos concéntricos. ¿Lo van viendo? Por eso se llama método de Fabi, los se ve anillos. claro. ¿Sí? Se ve clarísimo. Bueno, esto está bueno de las animaciones. Yo a veces trato de explicarlo cuando no tengo la animación ¿Te imaginas que en el o no pizarrón lo se complica? proyecto la imagen. Bueno, Esto, explicárselo. esto Sí, es en lo el pizarrón bueno. se complica. A veces lo he proyectado. Yo, bueno, agarro, voy a llevar tortas o a veces llevo... lo explicamos por ahí con el material que tenemos. Bueno, entonces acá tenemos, yo tomé, fui tomando imágenes de eso que les mostré recién, entonces yo tengo la figura esta, quedó el borrador, ahí está. Yo tengo esta gráfica, ¿sí? Que es la que está en rojo, que es la que está girando respecto a este eje. Vamos a tomar acá, tengo el eje X, el eje Y, y esta es la sección que está girando, ¿ven? Y acá se mostró cuál es la figura que me queda representada al girar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la vamos a analizar ahora. Entonces lo que hacemos es cortarlo en capas, ¿ven? Que son todos anillos. Lo que hacemos es, vamos a tomar distintos delta X acá tengo uno, ¿sí? Este que está acá, por ejemplo. Y lo que estamos tomando es, acá vamos a agarrar uno solo de estos. Vamos a dar cuenta que tomamos, que yo, el de la capa central, cualquiera. Tomo uno de estos anillos, ¿sí? Este es el método de los anillos. Entonces, así como en el otro, lo que quisimos en el otro método, volumen de uno de los discos, en este caso queremos ver cuál es el volumen de uno de los anillos. ¿Okay? No sabemos calcularlo, pero lo que hacemos es, hacemos un corte acá y lo abrimos. ¿Ven? Acá está abierto. Hago un corte, lo corto hacia acá, todo, y lo abro. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, que esto tiene un determinado espesor, ese anillo, que con quién va a coincidir el espesor. Acá dice delta R, pero en general, ¿con quién lo podríamos hacer coincidir ese espesor? Con función de A X. ver qué les parece acá. Y va a ser un delta X, ¿sí? Porque estoy tomando, justamente estoy particionando igual esto en distintos delta volumen. Entonces voy a estar tomando un delta X de base, ¿sí? Vamos a poder llamarlo delta X en general. Y como esto tiene un determinado radio acá, ¿sí? Y podemos considerar que ese delta X es infinitésimo, es muy chico, va a ser 2pi por radio. Consideremos la diferencia como antes, ¿no? No nos interesa, no es algo tan grosero así que tengamos que considerar el radio exterior y el radio interior como antes, para ver cuál era el área o la superficie de este anillo, ¿sí? Nada más, de este sector, sino que es despreciable. Entonces es como que el radio exterior y el interior son similares acá. Entonces considero un determinado radio. Entonces, si esto yo lo abro,
justamente todo el contorno de esta circunferencia, el perímetro, ¿sí? Es igual a 2pi por radio. Y acá tengo una determinada altura de esta placa. Si me queda en definitiva un sector, a ver, yo acá lo dibujo de otra manera, vamos a verlo de otra manera, a ver si se ve mejor así. Tenemos la función, ¿sí? Hicimos una partición, acá tomamos este valor, entonces a este le vamos a llamar que es un espesor delta x, esta tiene una determinada altura, h, ¿sí? Acá lo estamos viendo, cómo giró esto. Volvemos acá a verlo de otra manera, lo abro, acá lo corto, hacemos un corte acá, lo abrimos, entonces tenemos que va a ser 2pi por el radio, acá, por la altura. Acá ya están poniendo los valores, pero vamos a ir analizándolos bien. Lo importante es que entendamos que esta altura tiene un delta volumen que va a ser igual a la superficie de esta cara, ¿sí? Por el espesor, es decir, voy a escribirla. Si la veo de frente esta placa, ¿no? Tenemos la superficie de esta cara, que es igual a base por altura, podemos pensar que es pi por r por la altura h, entonces el delta volumen va a ser por r, el espesor era delta x. El volumen de esos discos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, tenemos el volumen de esos discos. Pero vamos a tratar de identificar ese volumen ahora. ¿Quién es h y quién es el radio? Tenemos que identificar cuál es el radio, que va a depender de x, y cuál es la altura, que también va a depender de x. Tenemos que identificar ahora dos parámetros, ¿sí? Dos elementos, no solo el radio, sino que el radio y la altura. Entonces, ¿qué les parece? ¿Con quién va a depender de quién dependerá la altura acá? ¿Con quién varía la altura? Es decir, si yo tengo otro elemento acá diferencial, ¿sí? O un delta volumen de este anillo, perdón, tengo el delta x acá, y la altura. ¿Hasta dónde llegó la altura? ¿Hasta dónde les parece que llegó la altura? ¿Hasta dónde? ¿Esta quién era? Se escucha, Fabi, ¿eh? Este límite acá. La función. ¿Sí? Es la función, ¿lo están viendo? Sí se ve. Sí, sí. Este límite es Sí. la función. Entonces yo estoy viendo que la altura está asociada con la función. Entonces el h de x, por eso yo lo puse de x, no es un valor fijo, ¿sí? Coincide con la función en este método. Y el radio, que depende de x, ¿con quién coincide? Vamos a ver, porque ahora el eje de giro es este. ¿Sí? Bueno, en este caso, bueno, es uno paralelo al eje Y, pero no importa, vamos a hacer de cuenta que estamos en una situación, vamos a basarnos en este para identificarlo mejor, que acá tengo otro dibujo más. Vamos a verlo acá, me había olvidado que tenía esto. Fíjense que acá se ve mejor. Tengo este elemento, que es el disco, ¿sí? Que genera uno de los discos que tengo un delta volumen. Acá está bien identificado este que llamamos el psi sub i, que no es necesario que sea un punto medio, acá está como el punto medio, pero es que es un valor que está entre x y menos 1 y x sub i. Sí, sí. Entonces tenemos identificada la altura, que es desde esta sección hasta acá, esta es la altura, que dijimos que era la función. Y vamos a ver, voy a poner con otro color el radio. El radio está girando en torno a este, ¿no? A este eje de giro. El radio ahora va desde el eje de giro hacia este elemento que está girando, ¿sí? ¿Y con quién coincide, les parece, el radio? ¿Qué mido en este sentido? Voy a marcarlo Sí, acá. Va desde el eje de giro al elemento que está girando. con ¿Sí? X no ¿Y coincide. quién me está midiendo eso? ¿Con quién va a depender? Si yo estoy parada con X, si yo estoy parada justo acá, tengo el elemento que está justo en este. Claro, fíjense si yo estoy parado acá, un elemento que tengo bien chiquitito acá, que estoy más cerca del extremo A, ¿no? ¿Cuánto vale el radio si estoy parada ahí justo? Desde el eje de giro hacia ese elemento, ¿cuánto vale? Coincide con A, ¿sí? Entonces, el radio, en este caso, cuidado porque en otro se complicaba un poquito más, en este caso que el eje de giro coincide con el eje Y,
el radio es X. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos identificada, ¿sí?, en esta situación, que yo quiero sumar todos estos discos, ¿sí?, entonces va a ser la sumatoria de todos esos deltas volúmenes, que era 2pi, ¿sí?, pi por r, que era 2pi por el radio, por la altura. Que la altura dijimos que era f, y acá la vamos a poner f de psi sub i. Y el radio en particular, yo la voy a escribir, que habíamos dicho que era x. ¿Sí? Que era x. Y esto lo estamos haciendo desde 1 hasta n, por el delta x. Entonces tenemos que el volumen va a ser el límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de toda esta expresión. ¿Sí? Entonces tenemos que el límite de la sumatoria por todo esto, como la partición la hicimos entre x igual a a y x igual a b, eso se nos va a convertir en la integral evaluada entre a y b, ¿sí? 2pi, como es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, lo voy a escribir con otro color. A ver, vamos a identificar, para que nos quede bien claro, todo lo que está en magenta es lo que se convierte en la integral. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la constante, que es 2pi, que sale afuera, ¿sí? Y acá me va a quedar dx por f de x diferencial de x. Es el volumen con el método de los anillos. Este es el método del anillo. Vuelvo a decirles como había hecho antes. Es mejor que ustedes recuerden y vayan razonando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es antes? ¿Cómo es preferible escribirla esta expresión? En lugar de ya poner x y la función, es preferible acordarlo de esta manera. 2pi, a diferencia del otro que era nada más, recuerden por dónde provenía, de la integral desde a a b, y es 2pi por el radio, que depende de x, en este caso coincido con x, pero vamos a ver qué pasa si está desplazado el eje de giro, por la altura, que también depende de x. Y ahí después identificaremos quién es la altura y quién es el radio. ¿Se entiende hasta acá? Yo prefiero que se la acuerden de esta manera, en donde tengamos que identificar bien estos elementos. ¿Sí? Vamos a verlo ahora con un ejemplo, con un ejercicio. No, profe, se entendió. ¿Se escucha? Sí, Fabi, todavía no se Bien. actualizó Entonces ahora vamos. la expresión del volumen. Quedó con escrito hasta el radio. A ver, Cuando debe desplaces quedar para ahí. abajo, por ahí, Qué raro. desplaza por abajo la imagen. Sí, pero ahí se actualizó. No, Qué raro. Si no pero se puedo escuchó. compartir, vuelvo a compartir. No. A Ah, ver. Chicos, ¿ustedes ven toda la expresión terminada o soy yo por ahí? Yo pues estoy grabando y no quiero. Yo No, lo, quedó en el radio. lo último Ah, que se ve es el radio. sí. Ve 2pi de radio. Bueno. Ahí ya está, Fabi. Ahí se actualizó. Ah, listo. Por eso decía que Hace rato que desplazaras no para abajo. terminé y Ahí está. está bien. Es que ahora, a ver ahí. No quiero hacer lío porque se me está sincronizando, se ve, ahí está, me quedó una H fea. Entonces lo que yo les decía, ahora que la están viendo, que es preferible, ven que acá se las marqué, acordarse de esta forma, ¿no? Para que poder identificar que en este método, que es el método de los anillos, lo que tengo que identificar es el radio, que el radio va a estar en este sentido, ¿sí? Siempre recordar que el radio va a estar en este sentido y va a depender con X, y que la altura la tengo que estar relacionada con las funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, con este método. Siempre lo mismo que con el otro método, igual tengo que identificar cuál es la región, ¿sí?, que está girando. Entonces la región la identificamos bien, entonces es la función es esta, x al cuadrado. El eje x también es uno de los limitantes de la región que gira. Las rectas x igual a 1
y x igual a 2. Entonces ahí también me están dando los extremos de integración. A veces me pueden llegar a dar que son entre dos funciones, no me dan los extremos, pero tengo que ver la intersección. Entonces esta es la sección que gira. Y el eje de giro es el eje Y, entonces coincide con el eje Y. Entonces identificamos el elemento, un elemento, y acá, diferente con el otro método, lo que tenemos que identificar era el radio, que es desde el eje de giro al elemento que está girando, ¿sí? Este es el radio, y ¿qué era el otro que teníamos que identificar? Dijimos recién, a ver, yo lo desplacé, pero a ver si se acuerdan, ¿qué era el otro que teníamos que identificar? Aparte del radio. La altura. Lo dejo ahí a la vista. La altura, ¿sí? ¿Y la altura cuál va a ser? Y va a ser esta la altura, desde acá hasta acá. ¿Sí? Toda la región para ese elemento, ¿no? Que tomé. Esta sería H. Y en este caso, ¿con quién coincide H? Porque desde acá hasta acá, ¿con quién va variando H? ¿Hasta dónde llega X. siempre H? Hasta la función, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo? La altura. ¿La altura con quién varía? No escuché lo que dijeron recién. ¿Con quién varía? Con la función, dijo. Ah, está bien, lo que pasa es que no se escuchaba. No la escuché, con la función. ¿Y el radio? ¿Con quién varía? Si yo estoy parada en particular, ahí para lo que decía hoy Alejandra, fíjate, vos te parás en un elemento que está acá, y voy desde acá hasta acá, el radio sería 1. Si estuviera parada acá, el radio sería 2, pero varía con X, o sea que el radio es X. ¿Sí? Entonces, para calcular esa integral, voy a tener que hacer la integral entre quién y quién. 1 a 2, 2pi lo sacamos afuera, digo que es X, pero siempre lo escribo aparte, y el radio es X, puedo hacer ese sólido de revolución, ¿sí? De esa sección que gira en torno al eje Y. ¿Se entendió? Varía un poquito, yo tenía otro ejercicio, dejé mucho espacio para desarrollarlo. ¿Tienen Pues, alguna duda de este perdón. que terminé de desarrollar recién? Sí, Ahí decía que estaba definido entre las rectas sí, escucho. X1, X2 y, Sí. y que el eje de giro era Y. O sea, que te queda un disco, digamos, sin el volumen del disco interior. Ah, O sea, te queda un... perfecto tu observación, que yo la quería hacer y se me pasó. Justo recién me distraje acá mirando el otro ejercicio. Sí, fíjate que vos acá no tenés que descontarle ningún hueco, porque esto que está acá, a ver cómo lo dibujo, en qué color, en rojo vamos a poner. Todo esto no lo estoy considerando, ¿no? ¿Y con qué lo manejé no considerar ese hueco ahí? No tuve que sacarle nada. ¿Cómo lo manejé, te parece? ¿De qué manera? Porque ahora es distinto que lo otro. Si vos hubieses querido considerar esto, ¿en qué se iba a modificar esta integral? A ver, ¿en qué se modifica? A ver, los demás pueden opinar también. Ah, en el 2 por pi. No, porque No. el 2 por pi es No, claro. todo lo mismo. Vos estás haciendo lo mismo. ¿En Ah, qué estás considerando? Fíjate, vamos a en la zona, en la definición del intervalo. Ah, sí. del intervalo, exactamente. Porque vos acá, yo vuelvo a escribirlo acá. Dijimos que H es f de x y que el radio era x. Entonces esta es una forma de verificarlo, ¿no? Si x vale 1, ¿el radio cuánto vale? Si x vale 1, reemplazo acá por 1. El radio vale 1. Claro. Y si x vale 2, el radio vale 2. Esto es lo que yo les decía, que me decía Alejandra en el otro método, que está bueno que se acuerden a ver para ver si está bien, porque a veces uno lo piensa en un solo sector. Bueno, tiene que
servir para toda la función, ¿sí? Entonces, si vos hubieses querido, quiere decir que el radio varió desde 1 hasta 2, entonces varió desde este valor hasta este, ¿sí? No desde 0, y eso lo manejaste, como bien vos dijiste, con los extremos de integración, ¿sí? ¿Cómo ibas a poner, si la sección era sólida? Bueno, te va a quedar la integral de 0 a 2, porque vas a tomar desde acá hasta acá, y va a ser toda esa región que giraba. Entonces no hay secciones extremos, lo manejás con las expresiones del radio y con los extremos de integración, ¿sí? No que tengas que quitarle, ¿sí? Por eso es importante bien identificar todos los elementos, ¿sí? Acá me quedaron rayas superpuestas, cuál es la altura, cuál es el radio, y siempre... Hola. Ah, pensé que me había Sí, se salido. le fue Fabiana. Se fue Fabiana. Bueno, esperemos un poquito. Voy a detener.